En Operación Cicatriz, hoy nos acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Alejandro? Feliz de tenerte. Muchas Encantado gracias. de tenerte. Gracias. Emocionado de tenerte. Yo muy feliz de estar aquí. ¿Hace cuánto que nos vienes prometiendo que ibas a venir al podcast? Híjole, como muchos meses, perdón. Hasta nos has dejado plantados. Hasta me puse roja y me dio mucha pena, sí, perdón. No, pero gracias. Con mucho gusto. Entiendo que estás ocupadísima. Pues mira, le hacemos la lucha en hacer wikis para lo importante como esto. Entonces, sí estamos ocupados. En Mexicanos contra la Corrupción traemos además un proyecto tras otro y ahorita acabamos de presentar Jóvenes Construyendo el Futuro, un primer análisis. No, eres una profesionista destacadísima. Maestra en economía. ¿Dónde estudias? ¿En el ITAM? En el ITAM. En el centro educativo demonizado por la presente administración. Tienes una formación súper cuantitativa. Has asesorado a varios organismos electorales en el tema del PREP. En el PREP, en el proyecto que es lo más técnico. Pues sí, contar votos y hacer predicciones sobre cuáles son los mejores modelos para contar los votos cuando vayan llegando. Qué bien. También has sido investigadora en el ITAM. Funcionaria, servidora pública. Exacto. Servidora pública en gobernación. En temas de seguridad. Es correcto. Y después en gobernación, en la subsecretaría de, cuando todavía existía, de población, migración. De hecho fue al revés. Primero fue en la subsecretaría y después en temas de seguridad. Pero sí, en gobernación y en presidencia. Sofi, bienvenida. Muchas y ahora gracias. estás en Mexicanos contra la Corrupción. Este think tank Sí. de políticas públicas y de evaluación y promueven esta agenda anticorrupción. Somos una organización muy simpática porque tenemos el modelo de ProPública en lo que respecta a investigaciones periodísticas, pero tenemos el ala de think tank, que es en donde yo estoy, que justamente no solo queremos detectar el problema. ¿Tú diriges qué área allí en Mexicanos contra la Corrupción? Yo soy la Junta de Investigación Aplicada y la idea es que identifiquemos el problema y les ofrezcamos el trapito también, el remedio y el trapito. No solamente señalar con el dedo flamígero, sino decir, mira, si hicieras estas tres cosas estaríamos mejor. Pues ojalá que fuera trapito. Acaban de hacer un estudio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y al parecer pues necesitan un trapote. Pues mira, apenas va empezando, podríamos decir que este fue el piloto y ahora sí vamos en serio. Si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estuviera dispuesta, interesada, con mucho gusto, podríamos además seguir construyendo opciones y soluciones. Aquí el tema es que el objetivo del programa Platícanos, yo creo que mucha gente que nos escucha tiene idea de lo que es el programa, pero no lo conoce a profundidad. Perfecto. Platícanos de qué se trata el programa. Aparte es no sé si es el programa insignia de este gobierno, pero yo diría es que sí. Muy importante. Tiene un presupuesto encabronadamente grande. No, bueno. Es una locura. Son 42 mil millones de pesos al año. Sí. Es una locura. Vaya, varios programas sociales que se han construido por décadas han desaparecido precisamente pues para hacer una vaquita o una vacota para este programa. Pues ha sido un poco la justificación para desaparecer un montón de programas sociales, incluyendo aquellos que tienen que ver con proteger a las mujeres de la violencia, incluyendo aquellos que tienen que ver con estancias infantiles y un montón de programas que lo que buscan, reenfocar es incluir a los jóvenes que no estudian y no trabajan al mercado laboral redituable. Entonces el objetivo nos parece súper loable y es una cosa muy innovadora. O sea, no habíamos visto tal esfuerzo, por lo menos en la intención de atender este grupo social, un poco con la ilusión de que a partir de esto pudiéramos acabar similar, con la violencia. No de este calado, pero también al inicio de la administración del presidente Calderón se hizo un programa similar, ¿correcto? Pues mira, sí, pero te voy a decir... Que era muy sí, era muy diferente, era de primer empleo, etcétera. Al final tienes razón, lo que querían entonces era darle cierta práctica a los jóvenes para que llegaran a insertarse al mercado laboral. Laboral. Tienes toda la razón.
Aquí creo que el esfuerzo o el gran mérito es vamos a sentar a todo el sector privado, a todo el sector social y vamos a buscar que le den oferta laboral a un montón de jóvenes que están sin estudiar y sin trabajar y se les da una beca de 3,600 pesos al mes. Es una beca relativamente alta si tú lo comparas con otros programas sociales y eso no le cuesta nada al empleador, solo le cuesta al gobierno, digamos al contribuyente. Y el muchacho o la muchacha se presentan a trabajar y, digamos, la empresa tendría el incentivo que es trabajo gratuito. Ahora, el diablo siempre está en los detalles. Tenemos información a medias, la información pública del padrón no está completa. Pareciera un padrón que además se incrementa de manera lineal y con una tendencia que diariamente aumenta el mismo número de personas, sábado o domingo, no importa si hubo informe o si fue día laborable o no. Entonces, de entrada ya es suspicacia, ¿no? O sea, levanta muchas suspicacias que esta tendencia del padrón se engrose como si fuera una maquinita. No sé, o sea, sabemos que el tipo de cambio no varía de manera lineal. Bueno, pues igual con esto, no tendría por qué comportarse así. Pero además tenemos registros muy parciales. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué creen que se comporta así? Mira, creemos que parte del tema es que no están depurando la base de datos. Simplemente se están incorporando cada vez más personas, tanto centros de trabajo como jóvenes. Y al no publicar la depuración, no sé si la están haciendo al interior, pero ciertamente no se ve una depuración en los cortes que pudimos revisar. La información está pública desde febrero. ¿Quiénes se pueden inscribir al programa? Se pueden inscribir jóvenes que no tengan empleo y que no estén estudiando. ¿De qué edad? ¿Cuál es el rango de edad? Me parece que no sé, hasta 24 años. Ahorita ¿A sí partir de qué? ¿De los 16? Sí. Déjame refrescar la mente, pero sí, no debe ser en un rango mucho más amplio que eso. Uh-huh. De 18 a 29 años. Ok. ¿No? Y sí, el problema es que y estos jóvenes entran a estas empresas que ya metiéndonos a la base de datos, pues son dulcerías, no necesariamente son empresas. No, y vaya, entran a hacer como pasantías. La idea es que aprender un oficio. Exacto. La idea es que al final sea una situación donde ganan ambos, tanto el empleador como el empleado. Pero la capacitación de un oficio no es evidente ni es directa y es costosa para el empleador. O sea, no solo en el tiempo que hay que enseñarle, sino que no todas las personas tenemos las mismas cualidades o las mismas capacidades. Vaya, hay un costo implícito para el empleador que aquí no se está desquitando de ninguna manera y lo que acabamos viendo es que se traduce en que se vuelve trabajo esclavo, mano de obra gratuita y los ponen a limpiar vidrios, a recoger la basura, a abrir la puerta, entonces no están prácticamente aprendiendo nada, ¿no? Y pues hay muchísima deserción, no podría decirte con qué frecuencia desertan porque la información no está completa, eso lo sabemos. Bueno, desertan, dejan de ir, pero siguen recibiendo el apoyo, la beca. Bueno, una vez que el centro de trabajo reporta que ya no van, se les da de baja. Pero ese es otro problema. Antes de entrar a la parte del subejercicio del dinero, que es a lo que tú me estás ahorita enrutando, quisiera, como dejar muy claro que parte del problema es que la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral sí requiere un seguimiento impecable de cuánto tiempo estuvo en ese trabajo y qué aprendió. Y al final, la tasa de contratación es clave para saber el éxito del programa. Si tú nada más quieres ocuparlos para que no estén sentaditos, pues me parece que está mal enfocado. Y de ahí tenemos una bajísima tasa de ocupación de jóvenes. Mira, ahorita estamos con corte a el 30 de julio, había 900,000 jóvenes inscritos. 900,000 de una meta de 1 millón de jóvenes. Sí. Tú dirás, pues no es tan poquito, ¿no? Pero cerraron la inscripción de nuevos jóvenes sin dar mayor explicación por qué. Y al revisar el ejercicio, por ejemplo, de la Ciudad de México, del proyecto, que es pues además un gran centro laboral, no solo para quienes viven en la ciudad, sino en el área conurbada, de acuerdo. Observamos que hay una tasa promedio de 68% de subejercicio.
Eso quiere decir que al final del año vamos a tener un subejercicio que fluctúe entre los 15 y los 20,000 millones de pesos a nivel nacional. Y ese dinero no es un ahorro, que ha sido un poco la confusión todos estos meses desde que empezó la administración actual, sino que la ley marca que los subejercicios, la Secretaría de Hacienda, sin mediar la Cámara de Diputados, puede reasignar el presupuesto de manera cuasi discrecional y pues tenemos, como este caso, muchos otros donde no se están comprando los insumos a tiempo, hospitales sin medicinas, escuelas, muchísimos programas que en general el gobierno debiera ir cubriendo a tiempo. Al no cubrirlos a tiempo, pues se generan estos subejercicios y Hacienda podrá destinarlos, no sé, a la refinería, a lo que tú te guste. O sea, no lo sabemos y no lo sabremos sino hasta el final del año. Claro, caray. Macario Schettino escribe hoy un artículo en el que establece que hay una tasa de éxito del 4 o 5%. ¿Eso qué quiere decir? Explícanos, por favor. Pues mira, me imagino, la verdad es que no leí a Macario el día de hoy. Está bien, pero tienes el estudio y ustedes fueron, ustedes hicieron el estudio, sí, y Macario se basa en su estudio. No, me imagino. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un fracaso rotundo lo que se está hablando. Otra vez, como no tenemos cifras clarísimas de cuánta gente sale y cuánta gente entra, pues lo que acabamos haciendo es ir a preguntar con una muestra ahorita muy chiquita de la Ciudad de México, pues cuántas empresas estaban dadas de alta, cuántas empresas estaban dadas de baja, y encontramos pues unos números rarísimos que yo me imagino que son a los que se refiere Macario. Por ejemplo, en la Ciudad de México en total hay 6,449 centros de trabajo, pero de esos 6,449, la verdad solo nos dio tiempo de revisar 5,439, es decir, 1,000 menos, ¿no? De los que aparecen en la base de datos. Pero empezamos a encontrar un montón de irregularidades. Muchísimo. O sea, claro, pero empezamos a encontrar, por ejemplo, que en 2,800 casos no se encontró ningún tipo de información que pudiera ayudarnos a identificar bien a bien quién era esa empresa. No hay RFC o CURP, hay muchas personas físicas. En la página de Mexicanos contra la Corrupción pueden bajar todo el estudio y la presentación, y hay un resumen de un par de hojas donde pueden ver que parte del problema es que a veces íbamos y llegábamos y era un parque público, ¿no? El domicilio que se daba. Otras veces, pues es hay muchas homonimias, como bien decías, la dulcería en Azcapotzalco, la papelería en la Cuauhtémoc. Dios de mi vida, encuentra eso, ¿no? O sea, debe haber millones de papelerías. ¿Eso a qué se debe? ¿Es impericia? Bueno, en todos los niveles, pero es eso que sí me llamó la atención de cómo están elaborando el padrón. Eso es impericia de la gente que está en campo haciendo este censo, de la gente que ideó el programa, de los burócratas en las dependencias. Platícanos un poquito, ¿cuáles creen que sean las mayores fallas, o como dicen los anglosajones, los shortcomings de este programa? Mira, yo no creo que sea impericia, yo sí creo que la Secretaría del Trabajo debe tener registros mucho más pulidos. Quiero pensar que tiene registros mucho más limpios, que no quiere decir que falta de transparencia, que los datos que nos están dando sean los buenos. Porque ellos creen sería que es mi información de seguridad nacional. No lo creo, simplemente creo que sea por estrategia de porque lo que están, si están cuidando tanto esos datos es porque creen que tiene un valor electoral, probablemente. Pues mira, he escuchado tantas teorías del complot de ayer que presentamos el estudio a hoy. Se nos acerca gente y dice, no, lo que pasa es que lo que quieren hacer es matar el programa, entonces está cumpliendo con su promesa de campaña y al año 4 ya no va a haber programa porque como va a tener tantos subejercicios le van a ir asignando cada vez menos recursos. A mí me suena un poco inverosímil, pero vaya, o sea, me lo dijo gente seria, ¿no? Otra hipótesis es que más bien nunca hubo todo el dinero disponible que se supone que se estaba asignando y los subejercicios ya estaban contabilizados de origen para financiar otras cosas. Probablemente. Que en cualquier caso sigue siendo una suerte de fraude, ¿no? Al contribuyente y a la Cámara de Diputados, pero volvemos a que no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo con indicadores, entonces
en esta 4T, todo es posible. Me parece que hay gente muy valiosa y muy preparada en la Secretaría del Trabajo. No creo que sea impericia, me parece que es más bien una estrategia de no arriesgarse. Parte del problema, lo que identificaba ayer Carlos Elizondo en la presentación, era que no había habido justamente un pilotaje como tal. Por eso empezaba yo diciendo, tal vez este primer año es el pilotaje, no lo sé. Pero sería muy útil tener por lo menos indicadores muy concretos para ese primer año, ¿no? Por ejemplo, claro, lo que te decía, saber cuántos de esos chavos están contratados al final. O sea, saber si el subejercicio es mala planeación o hay una intención detrás. Saber por qué el padrón no lo están limpiando y solo me están mostrando el padrón inflado. Mira, tradicionalmente desde hace muchos sexenios tenemos un problema con los padrones de los programas sociales y rara vez borran gente por temor a dejar a alguien fuera. Y el argumento siempre es mejor darle a alguien doble que dejar a alguien fuera. Y me parece muy humano, pero también me parece que es un argumento que fácilmente se puede corromper y empezar a sacar dinero del erario de manera injustificada, ¿no? Otro sería pues simplemente que están mal diseñados los incentivos. O sea, realmente no veo que otra vez una empresa a la cual le dices tienes que invertirle a la capacitación, pues no tenga incentivos a dedicarle algo más que limpia las ventanas y recoge la basura. Ahora, tuvimos testimonios de gente de empresas muy grandes donde ahí sí funcionaba, pero es porque ya tienen bien sistematizada su capacitación. Entonces, creo que abrirlo de pronto a todo tipo de empleador puede ser un problema. Definitivamente no tener transparencia en los datos puede ser un problema. Y el subejercicio me parece el mayor de los problemas. Claro, porque pues el subejercicio, como tú dices, pues si se va dando año con año, pues es la desaparición del programa. Puede ser la desaparición del programa, puede ser la reasignación de un recurso que no se podía justificar, digamos, políticamente en la discusión del presupuesto. Puede ser una mezcla de todo. ¿Sabemos más o menos en qué tipo de, pues es que no son, bueno, pueden ser empresas, pero también en qué tipo de, porque uno piensa en empresas, pero realmente se están empleando o bueno, están entrando a hacer estas pasantías o aprender estos oficios a tienditas o... Personas físicas donde aparece literal empleador Marichuy. Oye, pero ¿quién es Marichuy? No, Marichuy. Entonces, no me queda muy claro. Por eso creo que si tomamos este primer año como un piloto no estaremos tan errados. Espero que el siguiente año la Secretaría del Trabajo deposite mucho más afán en transparentar los datos, en mejorar la calidad de la información de origen. Un dato que no te dije y que viene muy al caso con esto que estamos comentando de la precarización del trabajo, es que hay 1.4, casi 1.4 mujeres inscritas en estos grupos de edades, 18 a 29, por cada hombre. Entonces, te dice, para mí es muy evidente que las mujeres estamos en general mucho más dispuestas a trabajar en trabajos menos pagados, se nos paga menos por el mismo trabajo y entonces te está hablando de que pues ni siquiera si me pagan por ello voy a trabajar en un trabajo precario con mayor propensión si eres hombre que si eres mujer. Claro. Y esa proporción se ha mantenido en el tiempo en los 6 meses que se lleva registrando la información. ¿Hay indicios en el estudio que hicieron de que esto básicamente no es un programa para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, sino es un programa para, bueno, un proyecto para engrosar filas de clientelas electorales? Yo creo que podrías leerlo de las clientelas simplemente desde el ángulo de la transferencia directa. Y sin embargo, dado el subejercicio, imagínate, o sea, de 10 pesos que tienes, 7 no los estás ejerciendo, pues me habla de que los 900,000 jóvenes y mujeres jóvenes que están inscritas en el programa, pues no se inscribieron todas de golpe, ha sido progresivo. Entonces, me dice mucho que si están ahorrando casi el 70% del recurso destinado a esos primeros 7 meses... Con la información que tú nos estás dando, un escenario muy optimista es el de esto es un programa para formar clientelas electorales.
O sea, ese es el mejor, un escenario optimista, un buen escenario. Pero lo que tú me estás diciendo es que ni siquiera no se está cuajando como tal. Por eso no hay recursos, no se están ganando esos recursos. No se están ejerciendo esos recursos. Muy probablemente no esté llegando ese apoyo a estos jóvenes. Pero es que otra vez, no sabemos si no está llegando porque no les está interesando este trabajo precario que se les está ofreciendo. Entonces su costo de oportunidad, tal vez estábamos midiendo mal a los niños, tal vez hay actividades mucho más redituables para ese grupo poblacional. No digo que necesariamente de manera pecuniaria, pero, o sea, el punto aquí es... O sea, están desempleados porque tienen un mayor costo de oportunidad del que nosotros creemos que tienen. Tal cual. Yo creo que sí. Y tal vez su costo de oportunidad no es algo productivo. De acuerdo. ¿No? Sí. Tal vez es simplemente no ir a ningún lado, porque alguien más los mantiene. Mira, yo entiendo que además, o sea, el primer decil en México no gana más de 7,000 pesos al trimestre. 3,600 pesos es la mitad de el ingreso de un hogar de ese decil. Ahora, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es un proyecto que se está pues incrementando o dando con mayor auge en las ciudades, en las zonas urbanas. Entonces, tal vez este primer decil no sea representativo porque está más bien en el campo, ¿no? Los primeros 3 deciles. Pero aún así, 3,600 pesos no sería algo que desestimaras. Yo sé que no podemos basarnos en los casos que nos llegan así de, ya yo tengo una tía que le pasó algo, pero sí, no nos podemos meter a la casuística, pero sí es muy revelador. Nos compartieron pantallas de WhatsApp donde, por ejemplo, veías la oferta de un joven que no trabaja y no estudia, que es candidato a meterse al programa, le escribía a una empresa a decir, oye, me inscribes, pero no voy a ir a trabajar y yo te paso una lana. Entonces, o sea, claramente la corrupción ocurre donde puede, mucho por impunidad, mucho por oportunidad y en algunos otros casos por redes. En este caso no creo que sea un tema de redes, pero sí creo que dado que no hay control de nada y simplemente se regala el dinero, pues es muy fácil que empecemos a tener esquemas donde no solo no le dé seguimiento al dinero, sino que no sabe si acaba del lado de la empresa o del lado del muchacho, que además otra vez acabaría siendo el mercado. O sea, ¿cómo le hace la empresa para cubrir su costo de oportunidad de capacitar a un chavo en un oficio? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el costo de oportunidad para las empresas? Ese sería un gran cálculo. La verdad es que no hemos entrado ahí. Este es un primer entregable. Aquí lo que se está, sobre todo, enfocando el estudio es en la auditoría del registro. Iniciaste diciendo, bueno, es que a las empresas no les cuesta, pero me imagino que hay un costo de oportunidad. No, a las empresas claro que les cuesta. Claro, o sea, a lo que iba desde el principio, y si me expresé mal, lo retracto. O sea, más bien a las empresas les cuesta capacitar a las personas. Claro. Y aquí no se les está dando nada y se asume que como es trabajo gratuito, entonces se está cubriendo el costo de oportunidad en la empresa. Sí, porque yo me acuerdo que en el programa del primer empleo, pues lo que había era una dispensa fiscal. Exacto, y en este caso no se les da nada. Y incurren en tiempo para capacitación. Que aquí otra vez no tenemos claro si hay siquiera un seguimiento, porque los datos no te dan para eso, ¿no? Los datos disponibles al día de hoy. Ahora, hay un registro, un sistema de registro ante la función pública, donde se registran todos los padrones. Otra anomalía o otro tema que nos brincó es que... Eso no está pasando. No está en la función pública. Yo no puedo afirmar que la Secretaría del Trabajo no lo mandó a la función pública, pero sí como ciudadano puedo afirmar que en la función pública no está todavía el registro de este padrón. Entonces, pues tengo menos información aún disponible. El registro, el sistema... De este padrón y de muchos otros. El sistema que te digo en la función pública, lo que hace es que te da pues, los generales, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué grupos etarios, en qué zonas... Vaya, cosa muy básica, pero te ayudaría un poquito más a entender dónde están los empleadores. Ahorita solo sabemos que el 94% son empresas privadas y 2% son organizaciones de sociedad civil y 2% es sector público. O 4% es sector público, pero al final no te da mucho más idea de qué tipo de empresas están entrando y por qué, cuál es el incentivo de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Tenemos esta historia de una heladería que es una empresa chiquita, nueva. Me entrevisté con la dueña y nos contaba, pues se han acercado un montón de gente pidiendo el acceso a este programa, pero quieren que les complete yo un salario más alto y pues a mí no me da,
¿no? Y además capacitarlo a mí me toma 2 o 3 semanas y tengo que ver que además se lleve bien con mis otros 2 empleados. O sea, el proceso de selección no es evidente y no es automático y no se trata de discriminar a la gente, pero hasta para hacer reclutamiento de policías de tránsito hay una selección del perfil de las personas. Entonces, tú no puedes poner a una persona que es muy empática con la gente a vender helados, porque seguramente regalaría todos los helados, ¿no? Tú no puedes poner a alguien con un corazón de pollo a ser agente migratorio en ninguna frontera, en ningún país del mundo, no se trata de México. Simplemente hay que tomar eso en cuenta. De acuerdo. ¿Cuál es el trapito? El trapito por ahora, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es empecemos a trabajar en mayor transparencia en los datos. Los datos nos dan todo el margen de maniobra para hacer recomendaciones mucho más precisas. No sé si el 4%... No se puede medir, no se puede mejorar. Claro, y el 4% o el 5% que se refería a Macario, pues no sé si está hablando de las empresas que no ofrecieron información, de las empresas que sí encontraron y que además sí estaban dispuestas a dar información, porque tenemos un 2% de empresas que dijeron no te voy a ni siquiera abrir la puerta. O sea, no lo sé, pero es irrelevante, porque todo esto está hecho a base de conjeturas, porque de todas esas empresas no sé cuáles realmente siguen dentro del programa, de todos estos jóvenes no sé cuáles realmente siguen trabajando, no me están publicando una evaluación. Yo entiendo que llevamos apenas 7 meses del programa, bueno, entonces la información que me pongan, que sea con una cota que diga, esta información es preliminar y se publicará un informe, que yo espero que sea un poco lo que suceda. Normalmente un poco a trompicones, pero se ha empezado a hacer la dinámica con la 4T y ahí sí tengo que reconocerles, no sé si buena disposición, pero sí buena ejecución. Por ejemplo, en el caso del superdelegado Lomelí, después de una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción, se separa del cargo. No lo retiran, no lo sacan de manera institucional, pero él solito renuncia y empieza una investigación de la función pública. La propia secretaria de la función pública dijo que empezó a hacer las investigaciones 2 días después de que se publicaron las investigaciones periodísticas. En el caso de Rosario Robles están sustentadas prácticamente todas las investigaciones administrativas en la documentación que juntaron los periodistas de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción. Vaya, creo que está empezando a ver ese engranaje donde también la sociedad estamos aportando elementos para que el gobierno haga su chamba. En este caso, me gustaría pensar que después de este estudio empiecen a tratar los datos con un poquito más de seriedad y se den cuenta que hay un mercado, que estamos consumiendo información y que no vamos a quitar el dedo del renglón y que queremos datos y los queremos actualizados. Por supuesto. ¿Por qué crees que de repente, de sopetón, cerraron el programa o la convocatoria? Fíjate que esa es la pregunta de los 64,000. No tengo ni idea. Yo no sé si justo se acercaron mucho a la meta del año y les dio miedo no tener los recursos o los ahorros quedamos que no son ahorros, que es subejercicio, los subejercicios que necesitaban. No lo sé, esa es una muy buena pregunta. También es cierto que yo no sé si ahorita sigue habiendo 900,000 en activo. Yo lo único que sé es que en el registro de este año, de estos 7 meses, y ya está cerrado, hay 900,000 jóvenes, que la meta era de 1,000,000 de jóvenes, que están solamente 100,000 abajo, digamos 10%, y se podría entender. Lo que los datos del ejercicio me dicen, del ejercicio de los recursos, es que estos 900,000 no empezaron el día 1 todos, sino que ha sido progresivo, y es muy probable que muchos ya estén fuera del programa. Claro. Sofi, y cambiando de tema un poquito, con relación a violencia en contra de las mujeres. Me estás dando en mi mero mole. Creo que sería importante primero establecer y tratar de entender a qué se debe esta violencia. Creo que es muy importante, ¿no? O sea, esto creo que se cuece aparte, ¿no? La violencia contra las mujeres se da, al parecer, por razones distintas, ¿no? Muchas veces las que maltratan a las mujeres y los que eventualmente se convierten en feminicidas son gente que conocida, ¿no? Es un fenómeno diferente al otro tipo de violencia que vivimos en el país,
Sí, algo así como el 40% de los feminicidios a nivel mundial se cometen por la pareja. Exacto. Entonces, primero sería importante entender de dónde proviene esta violencia para, pues, poner en marcha política pública para tratar de resolverla. Yo creo que esto va mucho más allá de la política pública inmediata, de esta que podemos ejecutar en un par de años. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural, es un cambio de paradigma y de reglas del juego. El statu quo nos dice que las reglas del juego están hechas por hombres y para hombres, sí. Y nadie en su sano juicio, estando del lado de los poderosos, va a promover de motu propio este cambio de reglas del juego. Me llama mucho la atención, positivamente, que hables de entramado institucional y de reglas del juego, porque creo que podemos hacer este análisis desde esta perspectiva institucional. Ok. O sea, ¿qué adecuaciones al entramado institucional se tienen que hacer para atemperar la violencia en contra de las mujeres? Porque estás diciendo algo muy importante. O sea, no sé si es bueno, aquí no es de una perspectiva cultural, sino institucional. O sea, hay una violencia institucional en contra de las mujeres. Y no hay incentivos para cambiar el statu quo, porque favorece a los hombres. Es que yo sé que suena como una locura. Tú utilizas este argot de heteropatriarcado y esas. Sí. Está bien, pero ayúdanos a entender a qué se debe esta violencia. Uh-huh. Es el primer paso, yo creo. Es muy importante y yo creo que es importante para establecer qué hacer. Y, pues, danos el trapito. Ok. El trapito va a ser una sugerencia, porque a diferencia de los jóvenes construyendo el futuro es algo muy concreto. Sí. Pero voy a intentar hacer el ejercicio. Ajá. Antes de entrar a por qué vivimos en un mundo de hombres desde hace muchos siglos y en algunas culturas desde el principio de los tiempos. Vivimos en un mundo de hombres, pero corrígeme si estoy equivocado. La violencia en contra de las mujeres se ha acendrado. También creo que tiene que ver con el registro. Hablamos más de esto. Exacto. Okay. Antes no hablábamos de la violencia contra las mujeres. De acuerdo. Y la teníamos muy interiorizada. Sí. Y la violencia hacia las mujeres está desde la mesa familiar, donde tú te callas y dejas de discutir con tu hermano, y las miradas del patriarca o incluso de la matriarca de decir: no sigas discutiendo, deja de hablar de la confrontación, a nadie le gustan las mujeres confrontativas. Empieza a haber además una culturalmente nos encanta poner como cajitas, ¿no? Entonces la cajita del género es una primera aproximación a cuáles van a ser tus roles el resto de la vida. Hay muchos feminismos. Yo no quisiera entrar ahorita en discusión si el género está interesantísimo, porque te alejas de la identity politics para analizar este problema desde la perspectiva institucional. Yo lo que quiero es no discutir justo si debemos o no abolir el género. Yo en lo personal creo que no, y que cada quien debiera hacer con su género un papalote. Pero sí creo que empezar a meter a la gente en cajitas, y ahí voy a la parte institucional, no nos va a ayudar necesariamente a llegar más lejos. Creo que en un primer momento sí es muy importante escuchar las historias de las mujeres, porque vaya, no es que no se reporten, pero estamos tan acostumbrados a escuchar que apareció un cuerpo de una chica en Oaxaca, no sé, en la barranca, y el día siguiente otro, y 2 días después, y se vuelve una estadística y empezamos a perderle el nombre a las personas. Y yo sé que por cada mujer que se muere hay 10 hombres que se mueren en este México violento. Sí, no, pero es otra cosa. Estamos hablando de fenómenos completamente diferentes. Pero te voy a decir, al final del día sí es una violencia machista que también está matando a los hombres. Ahora, regresemos a la parte de las mujeres. ¿Por qué matamos a las mujeres? ¿Y por qué podemos matar a las mujeres con esta desfachatez, no? ¿Por qué hay 2.500 feminicidios al año en México, o asesinatos de mujeres que podrían tipificarse como feminicidio? ¿Por qué 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia por su condición de mujer?
¿Por qué la inseguridad con la que caminamos en la calle la percibimos en mucha mayor medida las mujeres que los hombres? O sea, por cada 10 hombres que se sienten inseguros caminando en la calle de su ciudad, hay 12 mujeres que sí se sienten. Hay 130,000 violaciones en México al año, aproximadamente. Y te voy a decir una parte desgarradora, que ahí es donde entra también lo que podemos hacer como sociedad, pero empezamos a visibilizarlo desde las instituciones, es que hay 40,000 embarazos productos de violación al año en mujeres menores de 19 años. Las mujeres empiezan a ser fértiles en promedio entre los 10 y los 15 años, y médicamente es, digamos, como la mayor incidencia, digamos, las mujeres se vuelven fértiles en ese rango de edades. Pero cualquier embarazo de menos de 14 años está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de embarazo de alto riesgo. Entonces, sí, claro. Hay 10,000 embarazos. Por eso puede ser tan alto la incidencia de muerte de mujeres embarazadas, pues. De acuerdo, pero además, o sea, checa, de los 40,000 embarazos productos de violación en mujeres menores de 19 años, hay 10,000 embarazos producto de violación al año en mujeres menores de 14 años, y hay 1,000 embarazos de niñas de menos de 11 años al año. Para que tú embaraces una niña de 11 años, tuviste que haber abusado de ella muy probablemente más de una vez, claro, porque justamente todavía no está en su periodo fértil. Entonces, estamos hablando de que más hay una invisibilización del problema. Y si a eso le aunas que de los más de 2,000, entre 2,000 y 3,000 feminicidios al año, el casi 40% fue perpetrado por sus parejas, o sea, estás hablando de que la violencia hacia las mujeres viene del primer círculo. El 70% de las violaciones ocurre también por parte de familiares y amigos. Entonces, ¿dónde está esa violencia contra las mujeres? ¿Dónde está y cómo lo atacas? ¿Cómo lo resuelves? Está súper cerca. ¿Cómo empiezas a resolver un problema de esa naturaleza? Yo creo que primero que nada reconociendo el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hace no mucho en un grupo de colegas de la universidad decían, o sea, uno con toda ingenuidad preguntaba, ¿por qué es tan importante para las mujeres el aborto? Habiendo tantos otros problemas que podrían empezar a atender, como por ejemplo la desnutrición infantil, porque las mujeres comen menos, porque las familias le dan menos de comer, o la educación, porque las mujeres las mandan menos a la escuela que a los hombres. Todo es el diagnóstico a partir de un montón de síntomas, y no estamos yéndonos al principio de las cosas. Y el principio de las cosas es que te garanticen tu derecho sobre tu propio cuerpo. Entonces, más allá de los comités de ética y la definición que cada quien pueda creer de el origen de la vida en las personas, creo que la primera vida que hay que salvar es la de las mujeres, y en el momento en el que tú le garantizas el derecho a decidir sobre su cuerpo, ergo, le permites tener una interrupción legal del embarazo, en ese momento empezamos a hablar de un piso mucho más parejo. Y entonces podemos empezar a resolver el problema. Ahorita tenemos la discusión justo de la norma 046, que ha sido, una batalla muy importante, que está en acción de inconstitucionalidad en Aguascalientes y en Baja California. La Suprema Corte hace un par de semanas dictaminó que sí era procedente, digamos, la constitucionalidad de la norma, y todavía viene, digamos, como la discusión, no sabemos si en 2 meses o en 2 años, pero vendrá en algún momento, pero en todo el territorio nacional, salvo en Aguascalientes y en Baja California, la norma 046 nos permite ir a un centro de salud sin tener que acreditar una denuncia previa ante el MP por violación en caso de una interrupción legal del embarazo, que acaba siendo un aborto, antes de las 12 semanas. Pero además también le garantiza a las niñas menores de 12 años y más de no tener que ir acompañadas de su padre o tutor, porque además, como te decía, si el 70% de las violaciones vienen del núcleo familiar, entonces, ¿cómo vas a llegar con tu violadora a decir, vengo a abortar el hijo de mi papá? ¿No? Ese es un tema. Entonces, le estás dando muchísimo más libertad y empoderamiento justo sobre sus derechos más básicos. La otra cosa es que puede ser el caso donde un médico dice, yo por cuestiones de conciencia no voy a hacerte el aborto, pero por ley están obligados, o bueno, por la norma están obligados a remitirte a alguien que sí lo haga. Entonces, en todos los centros de salud, teóricamente tendría que haber alguien que pudiera hacerlo, pero bueno, hay centros de salud muy lejanos y remotos donde hay un solo médico, y si él no quiere o ella no quiere, entonces tendrán que remitirlos donde sí lo haga. Entonces, este tipo de medidas de política pública que parecieran ser irrelevantes y donde la gente que se dice a sí mismos pro vida acaba siendo pro muerte.
pues promuerte y acabar con los derechos de las mujeres. Yo creo que si nos sentamos a ver, el aborto no se va a acabar por prohibirlo, simplemente lo estamos democratizando y estamos garantizando que aquellas mujeres que no podrían pagarlo en una clínica privada puedan hacerlo de manera segura. Entonces creo que esa es una primera medida. Otra medida muy importante. ¿Por qué el debate no está centrado en esto, que es lo verdaderamente importante? Yo creo que somos una sociedad muy conservadora. O sea, mundialmente hablando. No, pero el mismo debate de la violencia contra las mujeres se ha ido por otro lado. Si vandalizaron o no, o las marchas, o la violencia en las marchas, pero no se habla de esto, que es lo relevante. Yo creo que se intentó, ahorita hay unas mesas de trabajo desde la marcha del, que fue 16 de agosto, el viernes 16 de agosto, que rápido pasa el tiempo, ya pasaron 2 semanas. Después de esa marcha, más allá de que si vandalizaron o no el Ángel, a mí me parece que es un monumento y está vivo y debieran dejarlo así hasta que pase algo, claro. Pero esa no es la discusión. Eso ¿no? Es otra cosa. Lo que creo es que estas mesas de trabajo que se abrieron con la Secretaría de Gobernación y con la jefa de gobierno debieran empezar a tener resultados. El problema es que, como otra vez, no hay un solo feminismo y son colectivos y colectivas, como les dicen mis colegas feministas a estos grupos. Lo que acaba pasando es que... ¿El movimiento feminista ha encontrado una aliada en la jefa de gobierno? Yo creo que la jefa de gobierno está haciendo un esfuerzo por deconstruirse ella misma. Tengo las mejores referencias de su empatía y de su humanidad al respecto. Lo que no creo es que haya sido suficientemente clara en su mensaje en un segundo y en un tercer momento. Entonces, nada más para acabar la idea rápido, primero con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero prometió que se iba a volver a hablar de los refugios que se cerraron a principios de año o a finales del año pasado, los refugios para atender a las mujeres en condición de violencia. Me parece que era lo mínimo que podía suceder, pero tenemos que hablar también de las estancias infantiles, y ahorita voy a pasar ese tema porque ese es un tema de ingreso. Regresando a tu pregunta, en el caso de Claudia Sheinbaum, creo que el debate que tiene que darse es también qué condiciones tienen las mujeres policía, porque, mira, hicieron varias cosas bien el día de la marcha. No digo que todo, y muy probablemente no la mayoría de las cosas, pero entre las cosas que se hicieron bien fue poner vallas de mujeres policías que iban acompañando a la marcha, que debió haber mayor acompañamiento desde dentro del gobierno para que no hubiera infiltrados, si no hubiera reventadores, si no hubiera hombres que golpearan camarógrafos y reporteros. Ese es otro tema. Pero hicieron varias cosas que estuvieron bien. Abrieron el diálogo. No estuvo bien que el secretario... Hicieron una acción seminal que estuvo mal. Claro, que fue rechazar y calificar de provocadoras a aquellas que fueron a aventarle brillantina al secretario. A nadie nos gusta que nos avienten brillantina en la cara, pero a nadie tampoco nos gusta que nos maten. Es una segunda derivada. Yo me iría mucho más atrás. O sea, cancelaron por ejemplo, el cuerpo de granaderos. Cancelaron, pero mira, yo creo que hay muchas otras maneras de atender. A nivel federal están cerrando albergues. Atender, vaya, sí. Hay que tener, tú lo tienes muy presente, aparte de eso te dedicas. Todas las acciones de política pública tienen una consecuencia. Definitivamente debieran tener una consecuencia y debieran enfocarse en este fin último, no en saber a cuántos becarios o a cuántas mujeres o a cuántos niños discapacitados les diste la beca, sino si esa beca les está transformando la vida. Y creo que esa deuda vamos a tener que volver a arrastrarla durante mucho tiempo, porque hemos visto estas gráficas últimamente en redes sociales donde ves cómo el ingreso contra la desigualdad desde los años 60 del siglo pasado, de los años 60 del siglo pasado, ha sido una constante. Se incrementa el ingreso y se disminuye la desigualdad. Y son datos del INEGI. Y pueden ser que tengan problemas con los datos más antiguos, pero al final del día, aquí lo que estamos haciendo es ver claramente que el ingreso sí, o sea, incrementar el ingreso de una manera más amplia, sí te va a disminuir la desigualdad. Y eso me lleva a la parte de las estancias infantiles. Tenemos en México una brecha salarial. Por ejemplo, las estancias infantiles. Creo que es una política pública exitosa para incorporar a las mujeres al mercado laboral. Y darles independencia. No la tontería esta de los jóvenes construyendo. Hay que darle independencia a las madres solteras. Fue pensado para eso las estancias. Porque más es una realidad. Hay millones de madres. Para que las mujeres
pudieran incorporarse al mercado laboral. Y ganar esta independencia que, ¡Claro! que te desvincula de tu abusador, sea tu papá, tu tío, tu hermano o tu marido o tu novio, no sé, no importa. Pero es empoderar a las mujeres otra vez. O sea, lo que te quería decir es que actualmente ganamos entre 16 y 34% menos en México. Y otra vez, es haciendo una estadística tipo salchicha, donde metes información de todos lados porque pues no hay datos. No hay datos. Las encuestas del INEGI, digo, han ganado muchísima precisión en muchas cosas, pero tienen esto de medir las cosas todavía desde el heteropatriarcado que decíamos hace un rato. Por ejemplo, Claro. decía, una de las preguntas El de las heteropatriarcado encuestas... también ha permeado a los al estudios INEGI, claro. demoscópicos del Te voy a INEGI. decir, una de las preguntas de una de las encuestas recientes sobre abuso y como acoso en la calle, decía, ¿alguna vez alguien te ha acosado o te ha... sí, o sea, te ha hecho como sentir incómoda en la calle estando drogado o alcoholizado? Y todos los que te acosan y no están drogados y alcoholizados, los estás dejando fuera de esa pregunta, ¿no? Entonces, claramente alguien que no está en sus 5 puede ser tal vez más riesgoso, pero no necesariamente si estamos hablando que nos están matando. O sea, el que te mata te conoce, no es el drogadicto de la esquina, es alguien que está en tu círculo familiar. Y como tú bien dices, ¿por qué de repente hablamos de tantas mujeres muertas? Porque podemos, y porque hay muchas mujeres empoderadas que están entendiendo que tienen que hablar por todas aquellas que no pueden hablar, o porque ya se murieron, o porque llevan generaciones de opresión y ya creen que es normal, ¿no? Entonces, más allá El de... heteropatriarcado del INEGI también ha hecho unas bases de datos casi imposibles de descargar. puta madre. Eso está de verdad, o sea, parece que lo hacen para el enemigo. Sí. Es complicadísimo trabajar cualquier base de datos del INEGI. Y además, antes tenían estas visualizaciones donde podías como cruzar preguntas de diferentes encuestas y así, y no sé, yo ya no las encontré, la verdad. No sé, otras de las cosas que puedes hacer es institucionalizar sistemas de crianza equitativos, que otra vez te remiten a tener guarderías, estancias infantiles, pero también periodo de paternidad, no solo licencia por maternidad de manera equitativa. Promover liderazgos femeninos dentro de todos los sectores, lo hablábamos con la marcha, o sea, la cobertura de la marcha no la pueden hacer hombres. ¿Por qué? Porque somos mujeres enojadas. Entonces, es que no están tan, o sea, no debieran estar tan enojadas. Me vale, tal vez no lo entiendes porque eres hombre, pero cualquier mujer con ganitas puede sincerarse y decir, no, sí estamos muy enojadas, y entonces ir cubriendo la marcha. En la mañana escuchaba yo justo la entrevista con el reportero que golpeó el otro señor, o sea, un hombre golpeando a un hombre, y decía, la verdad es que después de que regresé en mí, porque el muchacho se desmayó, me di cuenta que no entendía yo bien qué estaba pasando, pero las que me estaban resguardando y las que me acompañaron a la estación de policía y las que me llevaron al servicio médico eran otras mujeres que estaban ahí. O sea, el hecho de que pasaran mujeres diciéndole a los hombres, salte de aquí, esta no es tu marcha, no optó para que fueran también las mujeres las que acabaran cuidándolo. Entonces, o sea, creo que como sociedad tenemos todavía mucho más que empatizar con la causa. No sé, tengo este caso de una persona que trabaja en mi oficina y hace el aseo, y cuyo nombre por razones obvias voy a omitir, pero es una abuela de escasos 40 años, cuida a una familia donde además no hay un hombre presente, tiene una amiga, vive en Ecatepec, y viene a trabajar a Polanco. Y tiene una amiga, o tenía una amiga, que era su vecina. Y hace cosa de un año el niño chiquito se le enfermó y se murió por falta de atención en el hospital público. Una tragedia en sí misma. Reponiéndose de la pérdida, la hija más grande, adolescente, joven, de unos 12, 13 años, y ella, pues como que empiezan a volverse más unidas y ponen una tiendita de abarrotes dentro de la sala de su casa, una tiendita como que atiendes desde la ventana. Y hace aproximadamente un mes se meten a robar un par de personas, 2 hombres relativamente jóvenes, y las amarran y las violan, madre e hija, y la madre ayuda a que la hija escape y a la madre la matan. Y cuando esto me lo está contando la persona que trabaja con nosotros, yo nada más escucho la impotencia en su voz de, oye, no fueron a denunciar. Dice, fuimos a denunciar, pero ningún vecino quiso atestiguar nada, porque la impunidad está brutal y porque además no dejaba de ser otra mujer. Entonces tienes el caso de una niña de 12, 13 años que fue violada y que mataron a su mamá en su cara
para que ella pudiera salir corriendo desnuda a pedir ayuda, donde no se le está otorgando ayuda ni asistencia, porque ese es otro dato. Resulta que al año tenemos 3,000 niños huérfanos por violencia feminicida y el Estado solo está atendiendo, en el mejor de los casos, al 10%, y esta niña, como ya no es niña, pues ya no le está pagando a nadie la terapia. Entonces, la persona que hace el aseo en mi oficina está pagando la terapia de esta niña, que es hija de una madre que perdió un hijo por falta de atención del Estado en términos de medicina, que acabó muriendo después de ser violada y violentada en su casa, ¿no? En la sala de su casa, dejando una niña adolescente huérfana con muchos problemas y una ausencia de investigación. Había homicidio, se debió haber investigado de oficio, el MP les dijo no, ya ni le muevan porque pues, se puede poner más feo. Entonces, como ese caso, tenemos millones de casos y no los estamos viendo, y no los estamos denunciando, y no los estamos contabilizando, y entonces por eso estamos tan enojadas. Pues con toda razón. Con toda razón. Sofi, ya para terminar, y perdón que estemos saltando de un tema a otro. Está perfecto. Pero también, digo, pues esto es un tema que bueno, pues es la razón de existir del think tank donde trabajas. Y ¿qué está haciendo la actual administración para combatir la corrupción? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Y le estuve dando vueltas y hablé con la gente que conozco dentro de la 4T, que insisto, no es falta de pericia. Hay muy buenos perfiles. Hay gente que además ha venido trabajando en las últimas 2 o 3 administraciones y que sigue ahí y que aceptó el bajón en los sueldos y dijo, me la rifo porque esto es mi profesión. Mira, creo que están haciendo varias cosas bien. La primera es la que te decía yo hace un rato. O sea, están siendo mucho más receptivos de la demanda social. A trompicones y de mal humor, pero se están haciendo investigaciones. O sea, yo veo en la función pública, en la Secretaría de la Función Pública, una buena voluntad por acercarse a trabajar con la información que haya. Yo puedo entender que tal vez no tienen la mejor calidad de la información dentro, pero están aprovechando la información que hay fuera. Creo que eso hay que reconocérselo. Hay esta discusión que incluso no tengo muy claro que vaya a ser una cosa unánime dentro de la propia organización donde yo trabajo, pero a lo largo de los últimos 2 años se habían hecho estos formatos de declaración patrimonial nuevos en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción. Y al final, a pesar de que había sido un esfuerzo, digamos, del Comité de Participación Ciudadana con el Banco Mundial y otras instancias internacionales, acabó siendo un cuestionario larguísimo, o sea, de una extensión brutal, y la función pública actual tragó el sapo y dijo, no voy a publicar y no voy a implementar esos cuestionarios, a pesar de que ya estaban aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción, digamos, saliente del sexenio pasado. Y bueno, pues el reclamo, ya sabes, fue general y tanto sociedad civil como el propio Sistema Nacional Anticorrupción nos colgamos de la lámpara en su momento, pero ahora a la luz, digamos, de ir viendo cómo va avanzando, creo que hicieron bien en frenarlo y decir, vamos a hacerlo bien. Estaremos observando y si nos preguntan, ayudando para hacer un cuestionario que nos permita cruzar información patrimonial con el SAT y dentro de la propia función pública con los diversos registros, para dar seguimiento a aquellos casos donde es muy evidente que hay enriquecimiento ilícito, sobre todo aprovechando el cargo por parte de servidores públicos muy concretos, en vez de estar sancionando funcionarios públicos que no presentan a tiempo o no presentan bien su declaración. Esa parte me parece muy claro. Interesante. Hay muchos pendientes, por ejemplo, el de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación emite una cantidad de recomendaciones que yo creo que ya raya en los cientos de miles al año. Y todo eso se queda en papel, digamos, en la cuenta pública que se le manda al Congreso de la Unión, para que los que nos escuchan, la Auditoría Superior de la Federación depende del Congreso de la Unión. De acuerdo. Y lo que acaban haciendo con eso es darle carpetazo en la función pública. Tenemos una solicitud de transparencia pidiendo información de servidores públicos sancionados a partir de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde se estaban acreditando desvíos de recursos para el periodo 2007-2017. Échale, ¿cuántos crees que había? ¿Cuántos servidores públicos crees que había en ese registro sancionados en 11 años, 2007-2017? No sé. Había 35. Y las sanciones eran una cosa irrisoria. Eran seguramente del funcionario de más mínimo nivel, y entonces estaban inhabilitados por 1 año, o por 2, o por 10
Había un par de casos donde eran 10 años. Pero dices, no puedo creer que en 10 años solamente me hayas inhabilitado a 10 personas y además en periodos y sanciones tan chiquitas. Ahora, eso es los inhabilitados por la función pública. Sería interesante saber cuál es la recomendación de la auditoría. La recomendación de la auditoría en muchos casos es hágase la investigación y proceda. Pero, ¿cuál es el número de recomendaciones versus las sanciones en función pública? Te prometo traerte ese dato. Eso sería muy interesante, ¿no? Claro, no, yo lo que veo es que, o sea, literal, en la cuenta pública, o sea, se cuentan por miles las recomendaciones en general de sanciones. Y hay 35 sancionados. Y hay 35 sancionados, o sea, dentro del gobierno, ¿no? Vaya, también eso es un tema de ir perfeccionando la técnica, tanto de la función pública como de la auditoría, pero también entiendo que ya se están empezando a hablar de un poquito más serio. Vamos a ver si esto... Por lo menos hay la voluntad. Hay la voluntad, creo que ahí la llevamos. Algo que me gustó mucho es que mudaron Compranet a la Secretaría de Hacienda. Nos quedan a deber todavía el cómo, por qué y en dónde, pero sabemos que el espíritu es que el SAT... ¿Es positivo que se monopolice en el Ministerio de Finanzas de un país? Yo lo que creo es que no se estaba hablando el SAT, el registro de contribuyentes de empresas que no estaban al tanto o digamos en sus obligaciones fiscales o que son incluso clasificadas como empresas fantasma con Compranet. Y en este caso creo que la única diferencia es simplemente que estando dentro de Hacienda se va a poder cruzar la información. Entiendo lo que me dices, tener demasiado poder en una misma oficina puede ser contraproducente, pero creo que ahí también habría que ver. Sí, es el poder absoluto, es el poder de las compras del gobierno, imagínate, pero no solo eso, o sea, digo, el Ministerio de Finanzas de México tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué parte? Revisar, o sea, ahorita lo que mudaron es un sistema que ya estaba al servidor de Hacienda. Claro. Y según entiendo por los anuncios que se han venido dando recientemente, están queriendo hacer un sistema propio, que ya no sea de licencia, digamos, de un tercero externo, que permita tener como mucho más control de las clasificaciones de lo que se hace. Porque ahorita tú te metes a la base de datos de Compranet y tú puedes ver, no sé, prácticamente 3 o 4 categorías: adjudicaciones directas federales, licitaciones, invitaciones restringidas y otros, ¿no? Otros muy raros. Pero siendo esas las categorías, pareciera que todas las adjudicaciones directas, pues hay gato encerrado. Y lo que entiendo que pasa es que muchas veces hay convenios marco, hay compras consolidadas, que sí acaban siendo adjudicaciones directas, pero porque hubo una revisión previa del mercado, una invitación previa de un montón de proveedores que se valoraron y que se consiguieron mejores términos económicos para el Estado, y al final lo que acaba pasando es que como les vemos cara de adjudicación directa, decimos aquí hay gato encerrado y metemos las buenas, las malas y las que no sabemos en el mismo saco. Entonces creo que al Ministerio de Finanzas le está faltando muchísima comunicación de qué se quiere hacer y hacia dónde se quiere llegar. Otra cosa que es importante es que ahora sabemos que hay una única oficialía mayor para todo el gobierno federal, salvo Sedena, Semar, Pemex y CFE, pero todas las demás dependencias ya no tienen oficialía mayor, tienen un enlace ahí institucional, sí. ¿No? Ahora, algo que aprendí recientemente a partir de una charla con el profesor Ursúa, es que las decisiones de inversión no se hacen a través de la oficialía mayor en Hacienda, se hacen de manera directa a través del enlace de la dependencia. Prácticamente no ha cambiado eso y me pareció una cosa positiva, pero a mí no me lo supieron comunicar durante 8 meses de administración y tuve que tener la fortuna de poder hablar con un exsecretario de Hacienda para que me dijera, no, es que habías entendido mal. Pero les juro que me documenté antes. Entonces, creo que esta parte de poder comunicar qué se está incluyendo en dónde y no meter todo en el mismo saco, eso va a tener que tener mucha comunicación una vez que se lance este nuevo mecanismo propio del Estado mexicano. Se dejen de comprar licencias Compranet. Lo que sí les pido es que por favor no nos vayan a borrar el histórico. O sea, que guarden una copia en el servidor de cómo se reportaban antes en Compranet, con todas las fallas que ello implica, con todo lo no auditable que es la información de Compranet, pero que no dejemos, de actualizar los datos y no borremos el histórico de las cosas. Porque para hacerse guajes y no tener puntos de comparación es tan sencillo como yo no borré la base de datos, simplemente quité la liga a la base de datos y entonces encuéntrala en la World Wide Web, ¿no? Wow. Buena suerte con eso. Sofi, qué maravilla. Bueno, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Espero que sea interesante y que me invites más seguido. No, yo quiero que ya hagamos el podcast juntos.
Todo. Buenísimo. Siempre. Perfecto. Me Sofi, encanta. mil gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Nos vemos Gracias pronto. por tu tiempo. Con gusto.